Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, momento de presentar la columna de salud acá en esta emisión de Teleflash, hoy con un invitado y una fecha especial también. Doctor Ricardo Vega, ¿cómo le va? Buenas noches. Mi querido Daniel, buenas noches. ¿Cómo anda, Richard? Placer, ¿todo bien? La verdad que un placer, como todos los jueves. ¿Sabes? Un gran gusto, además una noche especial, como te dijo. Tenemos un invitado muy, pero muy especial. Muy bien, lo presenta entonces. Bueno, yo creo que ya casi ni merece presentación en nuestro Tucumán. ¿Quién no conoce al doctor Julio Dantur? Y un poco el mensaje, lo que queríamos hoy expresar. Tantas veces yo creo haberlo dicho, la cardiología o la cardiocirugía en este país, a lo largo y a lo ancho de este país, ha cambiado absolutamente antes y después de una figura señera como el doctor Favaloro. Bueno, el doctor Julio Dantur es un discípulo directo del doctor Favaloro, nos va a comentar algunas anécdotas. Probablemente hagamos una breve reseña de lo que ha sido la vida del doctor Favaloro, la biografía. Saluda, doctor. Luego que salude el doctor Dantur, y claro que sí. A ver, ¿cómo va, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Vega, ¿no? ¿Así siempre? Siempre es así. No, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Daniel, por la invitación y bueno, va a ser un placer poder compartir con ustedes estos momentos de recordación para el gran maestro doctor René Favaloro. Podemos ir a las placas, Ricardo. Si Vamos a las placas rápidamente porque quiero aprovechar la presencia del doctor Dantur. Bueno, nada, el doctor Favaloro, como todos saben, nace en junio del año 2000, del 1923, y nace y muere en julio del 2000, por eso estamos recordando un 29 de julio, es decir, estamos ya a casi un poquito más de 15 años de la muerte de esta señera figura. En la historia, digamos que él nace en una familia sumamente humilde, hijo de un carpintero y de una modista, en un barrio común de La Plata, le decían clásicamente barrio El Mondongo en forma popular, porque había un frigorífico cerca y mucha de esa gente que vivía en ese barrio era justamente empleado de ese frigorífico, y ese 12 de julio del 23 nace en ese barrio, aquí lo vemos en una foto, al doctor Favaloro, juntamente a su hermano Juan José. Desde los años primero de su vida, a los 5 años, él ya comenta que él sentía la sensación y le percibía que quería ser médico, probablemente viendo en su tío Arturo, que era médico, alguna, digamos, figura característica, que lo quería caracterizar a él o que quería ser él parecido a futuro. Si uno dijera algunas características sobresalientes de la personalidad, podemos decir que a pesar de la trascendencia extraordinaria e internacional, era un hombre humilde, sin soberbia, seguramente un apasionado, altamente sensible, ya nos va a comentar el doctor Dantur seguramente en este aspecto, honesto. Él hace su secundario en el Colegio Nacional y alguna frase que lo define de un modo pero absoluto cuando dice estoy enfermo por esta Argentina. Miren ustedes si no tiene una total trascendencia y presencia actual este tipo de conceptos. En el año 47 él se gradúa y nada, como médico, y al poco tiempo, como había sido un estudiante realmente brillante y un estudiante con muy buen promedio, y empieza a hacer sus primeras prácticas en un policlínico de La Plata, y le ofrecen que haga como médico de guardia. Sin embargo, como característica es que le pedían que él firme una adhesión al gobierno de ese momento. Dice, déjenme que lo piense 24 horas, era un gobierno peronista en esa época, y él dice, no, si ustedes me ofrecen la guardia porque yo soy buen médico, porque los pacientes dicen que yo trabajo bien, porque yo soy trabajador, acepto, pero si es porque tengo que adherirme políticamente, de ninguna manera. Y en ese tiempo viene la posibilidad de un doctor, Razuk Vega, que estaba en Arauz, que estaba enfermo, y iba a dejar ese lugar, justamente para que haga una suplencia en un pueblito, en Jacinto Arauz, y él se va por 3 meses a hacer esa suplencia y luego termina trabajando 12 años en este pueblo que tenía poco más de 1000 habitantes y donde estaban acostumbrados a ver curanderas, empachos, culebrillas, mal de ojo y todo lo que pasa en estos pueblos pequeños. Sin embargo, el Favaloro, y luego ayudado por su hermano que va a viajar,
va a desempeñar una labor señera también en este pueblo. Empieza con una clínica modesta y en un pueblo donde no se hacía casi nada de cirugía de complejidad ni de ninguna complejidad, llega a hacer hasta cirugía de esófago, que es una cirugía de alta complejidad. Y fíjense en aquel pueblo. Yo no quiero ser largo, pero él empezaba a tomar muestras de sangre, los distintos habitantes del pueblo, llega a ser una suerte de banco de sangre móvil, sabía quién tenía qué grupo y cuándo lo necesitaba, a quién pedirle. Hace toda una labor importante en este pueblo en esos 12 años. Luego decide y le pide consejo a quien él considera su único maestro, a un cirujano, César María Mainetti de La Plata, brillante y extraordinario, uno de los más hábiles de nuestro país. Y Mainetti le recomienda que vaya a la Cleveland Clinic en Ohio en el año 67. A los 39 años decide irse a Estados Unidos y viaja por primera vez en su vida. Nunca había viajado en avión, ni siquiera hablaba inglés. En esas condiciones se va a él a Estados Unidos, revalida su título después de un tiempo de hacer una suerte de enfermero casi los primeros tiempos, o los primeros meses, un enfermero especializado que colocaba sonda y demás. Revalida el título, empieza a trabajar como fellow y 6 años después nace de mano de él el famoso puente aorto-coronario, es decir, utilizar para saltear alguna obstrucción de la coronaria, sacando desde la aorta y la safena, que era, digamos, lo que él utilizaba como prótesis o como puente. Y hoy se realizan más de 800.000 bypass al año en todo el mundo, fíjense ustedes, esta técnica de él. Y bueno, nada, él hace una carta de renuncia en los últimos tiempos y dice: quiero volver a mi Argentina para volver a la Fundación Favaloro, y va a crear la Fundación Favaloro en poco tiempo. Hace 13.000 bypass hasta los años 69 y bueno, y nada, en esta época es cuando justamente el doctor Dantur lo conoce al doctor Favaloro, que se relaciona de alguna manera con la parte pública. Digamos que él había recibido, como se ve en esta placa anterior, algunos subsidios, 17 millones anuales, que no era poco dinero en dólares, y sin embargo eso en la época de Alfonsín y luego en la época de Menem, y Machinea, cuando era ministro de la Rúa, le quita este apoyo, entra en terribles problemas económicos el doctor Favaloro, y su muerte termina siendo un problema tremendo por un frente externo, por las obras sociales, los no subsidios que le habían quitado, le quitan y empieza a tener que pagar impuestos a pesar de ser una fundación, y un frente interno, los mismos discípulos y colegas, seguramente el doctor Dantur, pues decían: ya no opera, Favaloro es un hombre viejo. Y bueno, nada, se siente profundamente desilusionado. Ambos frentes hacen que este hombre llegue a provocar su muerte él mismo, su suicidio, que pide que lo recuerden como un hombre bueno y un médico rural. Ya entramos con el doctor Dantur, que nos va a contar algunas anécdotas en este paciente, en esta persona extraordinaria, que pudo cambiar la cardiología del país, mas no pudo cambiar el estado de corrupción de nuestra sociedad. A ver, Julio, ¿por qué no nos cuentas? Yo sé que me vas a mostrar algunas placas, pero mientras tanto, ¿por qué no nos cuentas algunas anécdotas que te vengan en este momento a la cabeza de lo vivido con el doctor Favaloro? Bueno, realmente el doctor Favaloro era todo lo que mostraba, era en la realidad, y era un apasionado de todo lo que hacía. Entonces, recordarlo es recordarlo desde todo punto de vista. Era un apasionado del deporte, era un fanático de Gimnasia de Grima de la Plata. Los lunes era obligatorio prácticamente en la sala de quirófano hablar de los resultados, y su perfusionista preferido, que es el doctor Salín, y amigo personal de él, era fanático de San Lorenzo, y eran periódicamente, después de los domingos, los lunes era una cargada entre uno y otro por los resultados del domingo. El doctor Favaloro tenía, como bien dijo el doctor Ricardo Vega, la función de formador, y tuvo la gran generosidad de acompañarnos a nosotros en la inauguración del Centro Privado de Cardiología en el Sanatorio Rivadavia en 1989. Acá lo vemos como allá en el 89 el doctor Favaloro llega con todo su grupo de médicos, tanto hemodinamistas como cardiólogos, a la inauguración del Centro Privado de Cardiología en 1989. Además, lo nombramos en ese momento como asesor científico de nuestra institución, que siguió hasta su muerte, y luego continuó su sobrino Roberto Favaloro hasta la fecha.
como anécdota de que me viene a la mente en estos momentos, es una madrugada del año 87, en donde él, sin ser parte activa del plantel de trasplante cardíaco en ese momento, mientras esperábamos el órgano para hacer el trasplante cardíaco, nos contaba anécdotas de su vivencia en la Cleveland y tan poca fe que le tenían a lo que luego fue el bypass coronario que salvó tantas vidas. Era tal poca la fe que tenían que cuando él empezó a hacer los trasplantes, los bypass coronarios en la Cleveland, le ponían a la par un probable receptor de trasplante renal y firmaba el paciente que él iba a operar de revascularización coronaria la donación de ese órgano. Tal es así que podemos en este momento, viendo la magnitud de lo que hoy se hace y lo que él hizo, sin tanto tener apoyo de todos los otros colegas de la misma Cleveland Clinic, excepto el doctor Sones, que era un hemodinamista que lo apoyó desde el primer momento. También era un apasionado en cuanto a todo lo que ocurría en quirófano y tenía, cuando se enojaba, un perfil irónico que al mismo tiempo era muy simpático. Nosotros teníamos un residente de Córdoba que vivía haciendo humoradas dentro de quirófano y estaba realmente ayudando sin mucha prestar atención a lo que estaba ocurriendo. Y el doctor Favaloro le dice en ese momento si él realmente había comido pescado en ese momento. Y entonces él, pensando que tenía un mal aliento, dijo, no. Entonces el doctor Favaloro dice, pero claro, eso es por lo que estás haciendo tan mal las cosas, porque te falta fósforo. No tenés que comer pescado para que pienses más antes de hacer las cosas. Bueno, esa ironía que tenía, la tenía para todos los días, pero al mismo tiempo después era muy humano, muy generoso y nos preguntaba permanentemente sobre nuestra familia. Siempre interesante escuchar hablar sobre el doctor Favaloro, ¿no? Quizás el máximo exponente de la medicina de nuestro país y uno de los referentes más importantes del mundo. Lo que es muy importante recalcar, Daniel, yo sé que el tiempo es tirano, pero el aspecto, no solo el aspecto científico extraordinario, sino todo el matiz humanístico que él le otorgó a esta medicina tan especial, y lo que hablábamos con el doctor Dantur, cirujanos brillantes como el doctor Dantur y muchos otros más que hay a lo largo y ancho de este país, que permiten que la población disfrute de una cirugía cardiovascular de categoría gracias a la generosidad de un maestro como fue Favaloro, que es lo que él quiso hacer, el último tercio de su vida, dedicarlo a formar gente. Y esto se volcó a nuestra sociedad, pero claramente. Muy bien, doctores. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Daniel, Richard, nos estamos viendo hasta la semana que viene. Ya volvemos con más información. Pausa. En instantes continuamos con Teleflash. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver.